Así que vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a hablar, el domingo pasado, ¿se acuerda de quién hablamos? De Esteban. Wow, tremendo es Esteban, ¿verdad? Un hermano de la iglesia. Le creyó a Dios que Dios lo podía usar. Y qué hombre ese, el primer mártir que murió, pero murió dándole toda la gloria al Señor. La muerte del cristiano, hermano, no es por accidente. Mire, todo cristiano que está metido con Dios, si muere, va a ser con un propósito. Amén. Si morimos, hermanos, por la causa de Cristo, nuestra muerte no es accidental. Esteban era un hombre de gloria. Y la muerte de Esteban, hermanos, levantó una generación encendida con el fuego del Espíritu Santo. Y usted va a ver que del capítulo 7 en adelante, ¿verdad? Usted ve hombres y mujeres que se están levantando, ¿verdad? Para poner el nombre de Dios en alto. La iglesia no menguó por la muerte de Esteban. La iglesia no se acobardó. Al contrario, se armaron de valor. Y dijeron, pues si yo muero por la causa de Cristo, muero también. Y hoy vemos un discípulo de Esteban, ¿verdad? Bueno, no discípulo, sino un compañero de milicia, a Felipe, que fue otro de los que ordenaron diáconos o líderes o ancianos, ¿verdad? Porque todas esas son palabras sinónimas. Un hermano me dijo, pastor, ponga ancianos en la iglesia. Tengo líderes, hermano, es lo mismo, ¿verdad? Diáconos es lo mismo. Amén, ¿verdad? Son servidores del Señor que se levantan en la iglesia para servir a Dios de una manera poderosa. Si usted le llama anciano, está bien, porque la Biblia es bíblico, ¿verdad? Dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. No son los ancianos en edad, sino los ancianos maduros en la fe, ¿verdad? Entonces hay ancianos, hay líderes, hay diáconos. Si usted le llama líder a un hermano en esta iglesia, que es un líder, está bien. Y si le llama diácono, está bien. Y si le llama ancianos, también está bien, ¿verdad? Entonces Felipe fue otro hermano que se levantó con un currículo tremendo. Así que le puse esta enseñanza, el Espíritu Santo en la vida de Felipe. Amén. Diga conmigo, el Espíritu Santo en la vida de Felipe. Y hermano, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, menciona nombre, eso es poderoso. Yo no sé si algún día me van a recordar el Espíritu Santo en la vida del pastor Saúl Ayala. No sé, ¿verdad? Lo intento todos los días. No sé si lo lograré, ¿verdad? Pero cada día le digo al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo marque un legado en mi vida, ¿verdad? Que deje una generación de hombres de Dios y de mujeres de Dios. Que estos 20 años que hemos tenido en el pastorado no sea en vano, ¿verdad? No sé cuántos más años voy a pastorear. El Señor me va el privilegio de hacerlo. Pero yo le pido al Señor que un día me recuerden, ¿verdad?, por un pastor, ¿verdad?, que dejó un legado de que nunca se rindió, ¿verdad? Que nunca se rindió a pesar de tantos procesos, luchas, ¿verdad?, que el Señor ha dejado. Así es que yo no sé qué legado usted le va a dejar a sus hijos, hermano, pero yo a mis hijos les quiero dejar un legado. Yo quiero que mis hijos me recuerden como un pastor que fue pobre pero fino, porque aprendí a depender de Dios, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos me recuerden como un hombre que tal vez no fue perfecto, pero sí fue recto delante de Dios. Yo quiero que mis hijos me recuerden, hermano, un día de decir, yo voy a seguir las huellas de mi padre. Y yo creo que lo estoy logrando, porque mis hijos, cuando consiguen un trabajo, lo primero que ellos piden es que no vaya a hacer un trabajo de acuerdo a los servicios de la iglesia. Esos principios ellos los tienen bien arraigados, que ellos no van a agarrar un trabajo si verdaderamente se contradice con la iglesia, ¿verdad? Y Dios siempre les da un trabajo. Así que gloria a Dios, el Espíritu Santo en la vida de Felipe. Vamos a leer Hechos 8, capítulo 1, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Y yo espero, hermanos, que este mensaje nos desafíe, ¿verdad? Que no nos vayamos pensando esta noche el Espíritu Santo en la vida de Felipe, sino el Espíritu Santo en la vida mía, ¿verdad? Que usted esta semana sea saturado y desafiado por esa frase.
el Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida? Porque dice la Biblia, si el Espíritu de Dios te llama, dice, no endurezcas tu corazón. Hay gente que ha endurecido su corazón. El Espíritu Santo los ha llamado, les ha dado órdenes. Me gustó lo que le dijo Dios a un hermano aquí de la iglesia. El Espíritu Santo le habló a las 2 de la mañana y le dijo, quiero que vayas al Hospital Olivio en este momento, a las 2 de la mañana, ¿verdad? Quiero que vayas al cuarto tal. Allá hay una mujer que tiene cáncer, ¿verdad? Ora por ella y se va a sanar, y dale una ofrenda porque necesita una ofrenda. Y la ofrenda que le dio el hermano era lo que la hermana necesitaba. Y cuando él llegó dijo, y le dio el nombre de la hermana, ella se llama Julana de tal. Qué tremendo, hermano. Me visitó un hermano de otra iglesia un día de estos a mi casa y me preguntaba si Dios hablaba audiblemente, porque hay gente que dice, Dios me dijo, pero no le ha dicho nada, ¿verdad? Cuando Dios te dice algo es que te tienes que obedecer, hermano, porque si no tu corazón se te va a endurecer y ya el Espíritu Santo ya no te va a hablar después, porque al Espíritu Santo hay que obedecerle, ¿verdad? Yo tenía un hermano que fue el que nos crió, que ese solo una vez hablaba y había que obedecerle. No esperes que te diga 2 veces, decía, porque 2 veces te va a ir mal. Con una vez tenés que entender. Y cuando ese hablaba había que obedecer. Y así es, cuando el Espíritu Santo habla hay que obedecer. ¿Y cuánta gente el Espíritu Santo le ha hablado y han hecho oídos sordos? Aquí hay hermanos, hay hermanas que el Espíritu Santo les ha hablado y han hecho oídos sordos. Bueno, Dios nos desafía, hermanos, que verdaderamente, ¿verdad?, seamos creyentes del Espíritu Santo. Dice Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, quiere decir que aprobaba. Acuérdese que terminamos con la muerte de Esteban el domingo pasado, ¿verdad? Y Saulo, dice, consentía en su muerte. O sea, aprobó la muerte porque él era líder de los fariseos y miembro del Sanedrín. Dice, aprobó la muerte en aquel día. Hubo una gran persecución, dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea que el primero que sufrió la persecución fue Esteban. Pero después de Esteban se levanta una gran persecución en Jerusalén, dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, esos se quedaron en Jerusalén. Así que mire, Dios levanta una persecución. ¿Por qué, hermano? Esa persecución tenía un propósito, ¿verdad? El propósito de esa persecución es que Dios fuera glorificado, que el evangelio se extendiera, porque los hermanos estaban encuevados en Jerusalén y Dios quería darse a conocer en otras partes, ¿verdad? Entonces Dios levanta una persecución y los hermanos les toca huir, porque pues el que se llamaba cristiano le cortaban la cabeza y los hermanos les toca huir. Esta nación fue fundada, hermanos, por hombres y mujeres que andaban buscando un lugar donde ellos pudieran adorar a Dios en libertad. Salieron de allá de Inglaterra, llegaron al estado de Tennessee y ahí llegaron estos hombres. Esta nación fue fundada bajo el evangelio, ¿verdad? Entonces dice que se levantó una gran persecución por Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos, dice, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Claro, se había ido un gran hombre de Dios, ¿verdad? Porque aunque sabemos que nos vamos para el cielo, hermanos, pero cuando hay un hombre que es amado por Dios, deja un dolor en los corazones que lo amamos, ¿verdad? Así es que es normal. Y dice el 3, y Saulo asolaba a la iglesia. ¿Quién la asolaba? Saulo, ¿verdad? O sea que era el líder principal, asolaba a la iglesia, quiere decir la perseguía. Y entrando casa por casa, arrastraba, dice, a hombres y a mujeres y los entregaba, dice, en la cárcel. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, predicar el evangelio nunca será fácil, nunca. Predicar el evangelio siempre será difícil, pero no imposible. ¿Estamos de acuerdo? Hay cristianos que se les hace difícil predicar el evangelio. Para ellos es difícil hablarle a alguien de Cristo. Yo me acuerdo una vez que andábamos evangelizando, una hermana andaba conmigo. Me decía, yo me quiero ir con usted, hermano, me decía. No era pastor yo todavía porque
Porque yo no sé qué gente me dice, me va a abrir la puerta. ¿Qué tal si me gritan? ¿Qué tal si me quieren golpear? Venite, le decía yo. Ahí aprendí esa frase de yo, que estamos curados de espanto. Venite, le digo, nosotros estamos curados de espanto. Tocamos una casa, salió uno bravo así, ¿verdad? Y nos dijo en inglés, we are son of devil. Nosotros somos hijos del diablo, nos dijo. We are son of devil. Ok, le dije, no problem. Ni Dios te bendiga, le dije. Y aquella muchacha temblando, ¿verdad que te dije? Me decía, ¿verdad que te dije? No te preocupes, le digo, la siguiente casa ya vas a ver, vamos a tocar la siguiente. Tocamos la puerta, una señora nos abre, Dios le bendiga. Mire, somos cristianos y andamos orando por la necesidad. Ay, me dice, yo tengo una necesidad, ¿puede orar por nosotros? Claro. Llamó al esposo, llamó a los hijos, todos recibieron a Cristo. Ya se me fue el miedo, dijo aquella. ¿Verdad? Así que, hermano, que una mala experiencia no te asuste. Tenemos que estar curados de espanto, ¿verdad? Entonces, no será fácil predicar el evangelio, será difícil, pero no imposible. Nuestras comunidades, hermanos, claman a gritos por hombres y mujeres de Dios que nos levantemos y llevemos este evangelio a otros lugares, a otras naciones. Que se la llevemos a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los que están adentro de nuestra casa, que son los más difíciles de evangelizar, ¿verdad? A todos ellos el Señor quiere que le llevemos esta palabra, ¿verdad? Aprendí esta frase esta semana: harás más en un año si está lleno del Espíritu Santo que lo que podrás hacer en 50 años sin el Espíritu Santo. Me bendijo esa frase, ¿verdad? Porque, hermano, la clave es el Espíritu Santo en una iglesia. La clave es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta en la vida de las personas, porque algunos lo tienen dormido, algunos los tienen contristados porque no quieren dejar pecados, no quieren dejar vicios, no quieren dejar adicciones. Y el Espíritu Santo, para que Dios te use, tenemos que estar limpios, no perfectos, porque no hay, ¿verdad? Pero Dios siempre va a buscar el hermano que esté más limpio, la hermana que esté más limpia. Por eso estos hermanos fueron escogidos, 7, porque estaban limpios. No eran los perfectos, pero eran los que estaban más limpios y los que andaban en rectitud. Así que me encantó esta frase: harás más en un año si estás lleno del Espíritu Santo que lo que podrás hacer en 50 años sin el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Desafío tenemos delante de Dios. Así que la muerte de Esteban fue solo el principio de esta persecución. Solo el principio. Y usted sabe, ¿verdad? Siempre en una persecución es donde se demuestran los que están con uno. Los verdaderos líderes son probados en la persecución. Los cobardes salen corriendo. Pero en la persecución, hermano, es donde se revelan los verdaderos líderes de Dios. Amén. Aquí se reveló, ¿verdad? Los verdaderos líderes. Estos hombres dijeron: bueno, si ya nuestro compañero murió por causa del evangelio, pues yo quiero ser el next. Será una honra morir por Cristo. Será una honra llegar al cielo, ¿verdad? Y que me mataron no por ser ladrón, ni ratero, ni borracho, ni sinvergüenza, sino por la causa de Cristo. Estos hombres eran imparables, hermano. Ellos se reían de la muerte. Por eso Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, dice, tu victoria? Si Cristo venció la muerte, ¿verdad? Entonces eran entregados estos hombres a una vida de completa entrega al Señor. Así que esta persecución que el diablo levantó aquí, Dios se glorificó. Porque donde quiera que iban los creyentes, dice la Biblia, predicaban ¿a quién? A Cristo. Amén. Llegaban allá, ¿verdad? Y usted conoce a Jesús, el que mataron hace unos días allá. A ese nosotros andamos predicando. Ese fue el que nos liberó. Ya no le tenemos miedo a la muerte. Allá nos quieren matar, pero aquí venimos, mire. Y hermanos, en términos de meses, todo Israel, ¿verdad?, se llenó del evangelio. Por eso estos gobernantes les dijeron: ustedes están llenando esta ciudad de esa doctrina.
de esa enseñanza de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Es mejor que se llene de Cristo este valle que se llene de pornografía o de brujería, ¿verdad? Pero necesitamos. Yo creo que si todas las iglesias que habemos en el Valle de San Fernando predicáramos el libro de los Hechos, yo creo que la vida espiritual de las iglesias fuera mejor. Porque, hermano, si no subimos de nivel con estas enseñanzas que yo estoy dando, ya no tenemos arreglo ya. Si no maduramos y no crecemos más espiritualmente con estos 28 capítulos que vamos a predicar, hermano, digámosle al Señor que nos lleve mejor. Estamos ocupando un espacio vacío aquí en la tierra de puro gusto. Algo tiene que hacer el Señor a través de estas enseñanzas. Así que hoy quiero enseñarles 3 principios poderosos el Espíritu Santo en la vida de Felipe. Y lo que aprendí es que Felipe fue un líder revolucionario. Diga conmigo, revolucionario. La iglesia necesita hombres y mujeres revolucionarios, ¿verdad? Me dice mi esposa, voy a hacer una venta de comida para hacerle una fiesta a los niños. Y yo le diría, ¿dónde agarras tanta fuerza? Sentate, mujer. No, yo quiero hacer algo para el Señor. Y ella nunca está cansada para las cosas de Dios. Es tremendo. Dios necesita hombres y mujeres revolucionarios, hermanos, que verdaderamente podamos llevar esta palabra a otros lugares en medio de persecución, porque el mundo siempre nos va a asustar con sus noticias. Esta semana me mandaron un video de una profeta ahí que dice, prepárese Estados Unidos porque la persecución viene el 2024. Siempre han dicho eso. Y siempre hay persecución, siempre ha habido persecución, ¿verdad? Pero eso no nos debe detener, ¿verdad? Un líder revolucionario se levanta para anunciar a Cristo, sin importar las amenazas que tengan, hermano, ¿verdad? No es un líder que vive estancado ahí con una vida fría. Pastor, yo creo que el 2024 yo no voy a hacer nada para el Señor. No, hermano, Señor, reprenda eso. Dice la Biblia que ¿cómo es que dice Proverbios 4:18? La senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Esta semana nos reunimos los líderes y me gustó el hermano Francisco que dice, bueno, pastor, yo creo que hasta aquí llegué con los varones, porque los varones no quieren arrancar. Y todos votamos que no le aceptamos la renuncia, que tiene que seguir con los varones, que no se rinda. Así que tiene que seguir. Porque, hermanos, a veces nos desanimamos. Si yo ganas de tirar la toalla, un montón de veces he tenido. Pero yo no tengo retroceso, yo tengo que morir predicando el evangelio, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo esto. Hombres revolucionarios como Felipe, ¿verdad? Nunca se rinden. Me gustó lo que pasó allá en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Lucas 10, del 17 al 20. Mire qué tremendo esto que pasó aquí. Dice, volvieron los 70 con gozo. Jesús los mandó, ¿verdad?, a predicar a los pueblos, ciudades y todo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios, dice, se nos sujetan en tu nombre. Es que eran revolucionarios, hermano. Miraban un endemoniado, no salían corriendo. Tráiganlo para acá. Fuera, déjalo libre. Y hasta Judas venía ahí, hasta Judas echó fuera demonios. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, dice. Y les dijo, Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, derrotado, fracasado, destronado. O sea que Jesús no le admiró esto. Dijo, el diablo ya está vencido. Yo lo vi caer del cielo, fracasado, derrotado, destronado. Y les dice en el 20, he aquí, en el 19, he aquí les dice, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Estos son demonios, hermano, que tienen veneno, que muerden, que pican, ¿verdad? Simboliza lo que ese animal hace. Y así hay demonios,
¿verdad? Que lo envenenan a uno. Pero yo les doy poder, dijo Jesús, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y mire cómo termina el versículo. ¿Cómo termina? Y nada os dañará. Amén, hermano. ¿Quién es el que pelea por nosotros? Cristo. Y nada os dañará. Te van a decir que te va a pasar esto, te van a decir que te va a pasar esto otro, te va a decir que pasa. No, nosotros estamos blindados por Dios. El diablo no puede hacer nada con nosotros si Dios no le da permiso. Y nada os dañará, dice. Así que necesitamos, hermanos, llevar este evangelio. Este evangelio es de gente revolucionaria. Nadie lo va a parar. Diga conmigo, nadie lo va a parar. Este evangelio nadie lo va a parar. Se pueden levantar persecuciones, se pueden levantar gobiernos, se pueden levantar políticos, se pueden levantar poderosos contra este evangelio y nadie lo va a parar. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor porque Dios es digno, hermano, ¿verdad? De que tenemos un evangelio de poder. Por eso Jesús dijo allá en Mateo 16, 19, ni las puertas del infierno, dijo, podrán con este evangelio. Porque Cristo lo compró con su sangre preciosa. La iglesia podrá pasar persecuciones y todo, pero siempre va a haber un grupo de revolucionarios que se van a quedar, ¿verdad? Y le van a poner el pecho a la bala y van a seguir adelante. Una iglesia del Espíritu Santo el diablo no la puede cerrar. Una carnalona sí, ¿verdad? Y yo creo que hay muchas carnalonas porque según las encuestas son más las iglesias que se cierran cada domingo que las que se abren, ¿verdad? Porque la iglesia ha dejado de conocer al Espíritu Santo y ha dejado de andar con el Espíritu Santo. Así que aquí en Hechos 4:8, Hechos capítulo 8 del 4 al 8, volvamos a Hechos 8, encontramos a un hombre revolucionario, hermanos, tremendo. Mire lo que hizo este muchacho que wow. Ojalá que se levanten muchos Esteban y muchos Felipes aquí. Con un Felipe y un Esteban que se levante aquí en esta iglesia es suficiente para que nos contagie, ¿verdad?, de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un hombre. Dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué tremendo, ¿verdad? No era porque había llegado un funcionario del gobierno, no era porque había llegado un cantante ahí, ¿verdad?, famoso. No, había gran gozo en aquella ciudad, porque el Señor estaba haciendo señales, prodigios y maravillas. El Espíritu Santo estaba usando a Felipe, hermanos, en aquella ciudad. Y wow, qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor, imagínense, se manifiesta en la vida de este varón aquí. O sea que en cada iglesia donde hay poder del Espíritu Santo se va a notar rápidamente. Amén, hermano. Se nota en una iglesia donde hay poder del Espíritu Santo. Por eso el cristiano no puede ser una semilla encerrada en una cáscara, tiene que salir de ese cascarón, ¿verdad? El cristiano no puede ser como un huevo que está ahí en esa cáscara metido. Tienes que reventar ese cascarón. Que el mundo sepa verdaderamente, ¿verdad?, que servimos a un Dios todopoderoso. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Tienes que salir de ahí. Tenemos que llevar la salvación por todas partes. Felipe era un hombre de gloria. No solo en las ciudades donde iba, hermano. No solo donde era confrontado. Me llama la atención que Felipe tenía 4 hijas. No dice que tenía hijos, tenía 4 hijas. Y como dicen por ahí, yo creo que ahí salió aquel dicho que dice hija de tigre, tigrito, ¿verdad? Mire en Hechos 21:9.
Habla Dios honra a las hijas de Felipe, porque este era un hombre del Espíritu Santo. Y dice Hechos 21:9, este tenía, dice, 4 hijas doncellas, o sea que estaban solteras. Pero no eran del montón, eran del Espíritu Santo. Este tenía 4 hijas, dice, ¿y qué hacían? Profetizaban. El Espíritu Santo también se movía en estas jovencitas. Las 4. Hay un dicho que dice que el que es perico donde quiere es verde, ¿verdad? Así que el que es cristiano, hermano, es cristiano donde sea. En la casa, ¿verdad? En la iglesia, en todas partes. Nosotros no podemos tener doble cara. Cuando estábamos en aquella iglesia, ya había un hermano que siempre se quedaba, le costaba irse. Y un día le dije, brother, usted cuesta que se vaya a la iglesia, le gusta estar aquí, ¿verdad? Sí, pastor, me dice que aquí mi esposa viera que bien se porta conmigo, me dice en la iglesia. Ya cuando llegamos a la casa cambia, me dijo, yo no sé qué pasa, pastor, me dijo. ¿Verdad? Tremendo, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia me dijo, viera, me trata hasta romántica se vuelve, dice. Ojalá que no hayan de esos aquí, hermano, ¿verdad? Pero este hombre era un revolucionario. Así es que necesitamos líderes revolucionarios en Cristo Jesús. Mire ahí, sigue lo que hacía este hombre en Samaria, en Hechos ahí, capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el brujo ese. También creyó Simón mismo, dice, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, dicen en mi país, con la boca abierta. Oh my God, ¿verdad? Estaba asombrado aquel hombre porque se dio cuenta, ¿verdad?, que Felipe no era cualquier hombre, era un hombre de Dios. Las señales que hacía. Se imagina, hermano, qué tremendo, ¿verdad?, que este hombre podía fluir en ese poder sobrenatural que Dios le daba. Este hechicero tenía engañada a toda la gente de esa región, llamado Simeón ahí. Pero dice que cuando oyeron a Felipe, creyeron en el evangelio. Y hasta el hechicero se convirtió. Gloria a Dios que hasta el brujo se convierte allá en los pueblos de nosotros, ¿verdad? Si usted tiene un brujo ahí cerca, a la par, hermano, ore por ellos, ¿verdad?, para que se convierta. Me cuenta un pastor, ¿verdad?, que ellos compraron un templo y a la par había un centro satánico. Y le dijeron al brujo de ahí, o te vas por la buena o te vas por la mala. Porque nosotros somos siervos de Dios. Y no queremos que Dios te mate. Queremos que te arrepientas, ¿verdad? Pero tienes que irte de aquí porque nos vas a estorbar la obra. O te vas por la buena o te vas por la mala. Te lo decimos en serio. Porque le vamos a pedir a Dios que te saque de aquí. Y en un mes aquel hombre desapareció. Dejó todo tirado. Es que con Dios no se juega, hermano. Amén. Cuando hablamos de parte del Espíritu Santo, olviden, los demonios, dice la Biblia, se sujetan en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el primer principio es líderes revolucionarios. Amén. El segundo principio que quiero enseñarle en esta noche es que Felipe era un hombre que obedecía al Espíritu Santo. Amén. Obedecía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo busca gente obediente, hermano, ¿verdad? Busca gente obediente porque Dios te va a dar órdenes. Dios te va a dar misiones que cumplir.
Y si no obedecemos, ¿verdad? Entonces nos vamos a ver seriamente con el Señor. Mire que ahí en el siguiente pasaje, Hechos 14 en adelante, Hechos 8, 14 en adelante, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro, dice, y a Juan. Mire los que mandaron, hombres de alto calibre, ¿verdad? Enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, nada más, ¿verdad? Entonces les imponían las manos. Antes, cuando imponían las manos, se recibía el Espíritu Santo. Hoy se recibe por obediencia, ¿verdad? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición, ahí estaba Simón, el brujo aquel. Cuando vio Simón, dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, porque todavía no entendía, se acababa de convertir, ¿verdad? Todavía estaba mañoso, no había dejado las mañas. Les ofreció dinero, dice, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Acuérdese que Pedro tenía ese don de ciencia, de discernimiento, y le dice: tú estás en una gran amargura, ¿verdad? En hiel de amargura estás y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ahí vemos, hermanos, cómo estos hombres obedecieron verdaderamente la palabra del Señor. Dios mandó refuerzo a Felipe, ¿verdad? Mandó refuerzo a Felipe allá, porque en Samaria la gente, toda Samaria estaba volcada para oír la palabra del Señor. Las multitudes comenzaban a recibir, dice la Biblia, el Espíritu Santo cuando los apóstoles les imponían las manos. Qué bonito, hermanos, es cuando verdaderamente hay un lugar, ¿verdad?, donde se adora a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Es hermoso. Así es que Felipe fue un líder revolucionario, pero también fue un líder que obedecía al Señor. A veces Dios nos va a mandar, hermano, a hacer misiones, ¿verdad? A veces Dios nos va a mandar a hacer algunas cosas que nosotros en la carne no queremos. Y como le digo, si Dios no nos conoce por gente obediente, el Señor no te va a dar una orden. No te va a dar una orden. A veces Dios te va a hablar en la madrugada y te va a dar una misión, pero si no eres obediente, Dios no te va a hablar. Un hermano me dijo a mí: Señor, pastor, pero a mí el Señor no me habla. Usted es obediente al Señor, le obedece, porque si usted no es obediente, le digo, el Señor no le va a hablar, ¿verdad? No le va a hablar. Entonces vemos en este desafío aquí de Felipe, que era un hombre de obediencia. Y el último y tercer principio que vemos en la vida de Felipe, que no solo era un líder revolucionario, no solo era un líder que obedecía al Señor, ¿verdad? Era un hombre que se movía en lo sobrenatural. Era un hombre, hermanos, verdaderamente usado por Dios. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios?
Yo cuando veo el grupo de la música y veo ahí, ¿verdad?, que ellos están siendo usados por el Señor, le digo al Señor, Señor, que así seamos todos, usados por el Señor. Felipe, hermano, fue un líder que se movía en lo sobrenatural. Si Felipe miraba a un enfermo, oraba y se sanaba. Él no vacilaba. Es fácil orar por una gente que tiene gripe, pero que usted mire uno tendido ahí en el suelo con un cáncer terminal, dice usted, no, por este no oro yo, por este que tiene gripe sí. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de orar por uno que tiene gripe a uno que tiene cáncer a los ojos de Dios? Si para Dios no hay milagros grandes, todos son milagros. Como Dios te sana de una gripe, te sana de un cáncer, ¿verdad? El problema es nosotros. Creemos en milagros chiquitos, pero no creemos en milagros grandototes. Entonces Felipe era un hombre, era un líder que se movía en lo sobrenatural. Se paró, hermanos, ahí en Samaria, y él creyó que Dios lo iba a usar. Y empezó a gritar, ¿hay algún endemoniado aquí? ¿Hay enfermos? ¿Hay atormentados de espíritus? Vengan, porque Dios los va a sanar. Vengan, vengan, vengan. Y usted sabe, la gente busca los milagros, ¿verdad? No busca tanto a Cristo, pero si busca los milagros, se amontona la gente. Por eso son buenos los milagros, porque la gente, ¿verdad?, se convierte al evangelio. Y Felipe se movía en lo sobrenatural. Vamos a leer ahí Hechos 8 del 26 al 40. Se movía en lo sobrenatural. Era respaldado por ángeles. Los ángeles estaban al servicio de Felipe a lo que Felipe necesitara. Dice ahí, un ángel del Señor habló a Felipe. Yo no sé cuántos han visto ángeles, hermanos, pero los ángeles son reales. Felipe tuvo esa experiencia sobrenatural de hablar con un ángel face to face, dijo el gringo, cara a cara. Un ángel del Señor habló a Felipe. Acuérdense que algunos, dice la Biblia, hospedaron ángeles, ¿verdad? Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire que ese lugar hasta el día de hoy tiene el mismo nombre, la Franja de Gaza, donde está Hamás ahorita ahí con esa red terrorista entrenando niños para matar a los judíos. Ese es un demonio grande que tiene que destruir Benjamín, el primer ministro de Israel. Y él dice, no voy a descansar hasta ver a Hamás metido en un basurero hecho pedazos. Porque esa red terrorista, hermanos, agarra a los niños desde chiquitos y les enseñan que la meta de ellos es matar judíos cuando sean grandes. Cantan un canto que dice que ellos van a matar a 10 millones de judíos cada uno. Es una red terrorista satánica, ¿verdad? Y aquí está, la Franja de Gaza. Dije yo, wow, todavía tiene el mismo nombre. El cual es desierto, dice. Verso 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, ¿verdad? Reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía, dice, sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, venía leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías. Leyendo, dice el profeta Isaías, el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Habla el Espíritu Santo, no, hermano? Claro. El Espíritu Santo le habló y le dijo, acércate y júntate a ese que viene en ese carro. Porque él venía leyendo una escritura del Antiguo Testamento, traía un rollo, porque antes no era una Biblia en libro, ¿verdad? Era un rollo, era un pergamino, y eran carísimos, no cualquiera tenía un pergamino. Así que este hombre venía de adorar de Jerusalén, se había edificado oyendo la palabra, pero no hubo quien le hablara de Cristo. Y aquí se cumple lo que dice Jeremías 29:13. Dice el Señor, si me buscares de todo corazón, me vas a hallar. Y este hombre vino, hermano. Imagínense desde allá, donde vino la reina de Saba,
Desde allá venía este funcionario de la reina de Candace. Vino a adorar a Dios a Jerusalén. Se cree que este hombre duró meses para venir a adorar a Dios a Jerusalén. Y Dios dijo, este me vino a buscar de lejos. Ninguno de mis hijos le habló cuando vino a Jerusalén. Y ahí iba en su carro, por el desierto. Y Dios saca a Felipe de donde está el gran avivamiento. Felipe, hermanos, está echando fuera demonios, resucitando muertos, sanando paralíticos, ciegos, cojos. Y el Espíritu Santo le dice, salte de aquí y vete al desierto. ¿Usted le hubiera hecho caso a Dios? No, Señor, ¿cómo me vas a sacar aquí, Padre? De aquí están las almas. Allá en el desierto, ¿qué voy a hacer? Porque a veces así nos enojamos con Dios. Señor, pero ¿por qué estoy acabado si yo te sirvo, Padre? ¿Por qué no ando ni un peso en la cartera si yo soy un siervo tuyo? A veces alegamos con Dios así, ¿verdad? Pero a veces Dios tiene que sacarte los dólares de la cartera, hermanos, para que aprendas a depender de Dios y no de los dólares. ¿O no? Entonces imagínate, Dios lo saca. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, acércate y júntate a ese carro. Verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, mire ¿cómo se dice? La astucia de Felipe, cómo le llegó a este funcionario. Lo ve que viene con el rollo, leyendo, y bueno, el Espíritu Santo le pone palabras a uno, ¿verdad? Cómo llegarle a la gente. No hay tales de estudiar en un seminario. El Espíritu Santo te enseña, hermano, cómo le vas a hablar a cada persona. No a todos les hablas de la misma manera. Cuando nosotros nos metemos con el Señor te pone palabra. Y dice ahí que acudiendo Felipe, verso 30, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y mire lo que le contesta a él. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, dice, que subiese y se sentara con él en el carro, ¿verdad? Y el pasaje, dice la escritura, que venía leyendo, dice, era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Entonces Felipe empieza a explicarle toda la escritura, toda la historia de Cristo, ¿verdad? Y qué maravilloso, hermanos, cuando alguien le explica la palabra a uno. Uno la entiende, ¿verdad? Y dice uno, wow, tantas veces que yo había leído ese versículo y no lo había entendido de esta manera. Porque la palabra se te hace más fresca cuando la escuchas, cuando la estudias, cuando la escudriñas. Entonces aquel hombre entendió y dice el verso 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, dice, el evangelio de Jesús. Le explicó todo. Imagínense. Y yendo por el camino, dice, llegaron a cierta agua. Según dicen los comentaristas, que donde bautizaba Juan el Bautista iban pasando por ahí en ese momento, ¿verdad? Por el río Jordán. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No, hermanos, es que este sí quería algo con Dios serio, ¿verdad? No a medias, no. Aquí hay agua, dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es ¿qué? El Hijo de Dios. O sea que la explicada que le dio Felipe, entendió el eunuco que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que se necesita para ser bautizado? Creer nada más. Yo estaba sacando la cuenta con mi esposa que tenemos 10 hermanos aquí que no se han bautizado. Tenemos que bautizarlos en enero.
obedezca al Señor, hermano, ¿verdad? En enero vamos a bautizarlo. 10 hermanos tenemos, hermanas y hermanos. Bien puedes, le dijo, si crees. Y dice el 38, y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó, dice, a Cesarea. Me gusta este principio, ¿verdad? Que Felipe se movía en lo sobrenatural. O sea que este hombre conocía al Espíritu Santo. Algunos comentaristas dicen que cuando el Espíritu arrebató a Felipe, hay 2 enseñanzas de aquí. Los que son un poco incrédulos dicen que Felipe bautizó al eunuco y se fue, ¿verdad? Y siguió gozoso su camino. Pero hay otros que dicen que el Espíritu Santo arrebató a Felipe en el Espíritu y apareció, dice, ¿a dónde dice ahí que apareció? En Azoto. Azoto era una ciudad de los filisteos. ¿Usted cree que Dios, hermanos, puede llevarlo a usted en el Espíritu a otro lugar? ¿O no? ¿Cuál es la diferencia en que un día el Señor nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo? No hay diferencia. No hay diferencia. El Espíritu Santo te puede transportar de un lugar a otro. Hemos visto casos sobrenaturales que Dios ha hecho en hombres y mujeres. Y Felipe era de esos que creía. Así es que imagínense. Felipe no viajaba en avión, viajaba con el Espíritu Santo. Alístate, Felipe, ahorita vamos a aparecer allá en Azoto. Vamos a ir a evangelizar a los filisteos allá. A la orden, jefe. Y de repente, ¡pum!, parecía. Si los demonios se transportan de un lado a otro, imagínense el Espíritu Santo que uno puede hacer, ¿verdad? Allá en mi país había una bruja que desaparecía y aparecía. Imagínense. ¿Qué no puede hacer el Señor, hermano? Por lo tanto, este hombre era un hombre del Espíritu Santo. Por eso miramos ahí que verdaderamente, ¿verdad?, la iglesia es desafiada en estos tiempos a vivir en esos principios. Necesitamos gente revolucionaria. Necesitamos gente que obedezca. Necesitamos gente, hermanos, que aprendamos a movernos en lo sobrenatural. Es bonito ser cristiano cuando todo va bien. Pero ¿qué cuando todo va mal? ¿Será que venimos con el mismo gozo? ¿Verdad? Una hermana me dijo una vez a mí: pastor, ¿y usted nunca tiene problemas? ¿Por qué, hermana? Pues todo el tiempo lo veo riendo. No, pues si no tiene problemas, yo le paso algunos si quiere, le digo, ¿verdad? Pero es que, hermano, es que uno tiene que aprender en este camino, ¿verdad? Que aquí no se trata de mí, se trata del Señor. Y usted tiene que creerle al Señor. Cuando Jesús le dijo a Pedro: desde ahora serás pescadores de hombres, ¿sabe qué le estaba diciendo el Señor a Pedro? Mira, Pedro, de hoy en adelante tú vas a trabajar para mí y yo voy a trabajar para ti. Amén, hermano. Usted trabaja para el Señor, Dios trabaja para usted. Y cuando tenga una crisis, pues vaya a su jefe. Por eso Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Por eso Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, dice, todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Una vez yo le dije al Señor: Señor, pero en mi país mi familia se está perdiendo y yo aquí ando ganando almas. El Señor me dijo: tú gáname almas aquí y yo me encargo de tu familia en Honduras. Es que así es Dios de fiel, hermano. Mire, nosotros salimos a evangelizar a veces, nadie viene, aparecen otros. Dichoso el hermano Pedro y la hermana Esperanza, que los hallamos en el fútbol. La hermana Marlene mandó cientos de textos ayer.
Otros vinieron a recibir a Cristo. Toda la gente que venía ayer ahí no eran de la iglesia. Los de la iglesia yo creo que fueron a bailar la Macarena. Poquitos habían. Casi estábamos iguales. Yo creo que habían más mundanos que cristianos. Todos recibieron a Cristo. Es que Dios es fiel, hermano. Y ahí iban, ¿verdad? Gloria a Dios, ahí les vamos a dar seguimiento. A ver si vienen a la casa de Dios. Pero valió la pena el sacrificio, ¿verdad? Nos preparamos, sacamos sillas, hubo música, hubo comida, hubo todo. Y hubieron almas, que es lo más importante, ¿verdad? Porque a veces podemos estar toda la iglesia y no hay ni un alma. Pero Dios así es. Dios es fiel. Usted comprométase con Dios, hermano, y Dios se va a comprometer con usted. Amén. Sea revolucionario. Vamos a pasar por luchas, por pruebas. Pero cuando usted esté en luchas y en las pruebas, póngase a cantar aquel corito que dice: en las luchas y en las pruebas, y póngase a danzar. La iglesia sigue caminando, ¿verdad? Porque no, el diablo le va a cantar: duérmete mi niño. No, le va a cantar aquel que dice: pobrecito huérfanito, sin su mamá y sin su papá. Y se va a poner a llorar. Y le va a dar depresión, ansiedad y un montón de demonios que están en esas cosas. Sea revolucionario. Todo lo puedo en Cristo, dice el apóstol Pablo, que me fortalece. Así que, hermano, mire, de la muerte de Esteban viene una serie de líderes que se levantaron en la iglesia primitiva, ¿verdad? Que yo quisiera predicar los 28 capítulos ya bien solo. Es que estoy emocionado cada semana. Le digo: Señor, ¿y ahora a través de quién me vas a hablar? Me hablaste a través de Pedro, a través de Juan, a través de Esteban, a través de Felipe. Ahorita vemos a un Saulo que está asolando la iglesia. Pero en el otro capítulo ya vamos a ver a un Pablo que se le apareció el Señor en el desierto, porque iba a torturar a unos cristianos, y se le apareció Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo. En otras palabras le estás diciendo: te estás metiendo con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y yo te puedo fulminar ahorita en un segundo, porque a mi iglesia no me la podés tocar. Y de ahora en adelante se te va a voltear el papel. Ahora te van a perseguir a ti, porque de este día en adelante vas a hacer un aleluya. Y lo dejó ciego por 3 días, ¿verdad? Y vamos a ver que de un Saulo el Señor sacó un Pablo. Saulo quiere decir grande, pero Pablo quiere decir pequeño, porque el grande es Cristo. Amén. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que seamos obedientes, que seamos revolucionarios en lo sobrenatural. Y usted va a ver lo que Dios quiere hacer. Yo le he creído a Dios que Dios nos trajo a este lugar. Dios va a llenar este lugar de alma. Yo le he creído al Señor. Si yo mirara nada más los que vienen aquí nada más, y mirara ese montón de sillas vacías, me decepcionara. Pero yo no veo sillas vacías aquí, hermano. Yo lo que veo es un montón de gente necesitada del amor de Dios, ¿verdad? Y que Dios quiere bendecir grandemente para poder bendecir este valle de San Fernando. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, por enseñarnos, Padre mío, el currículo de estos grandes hombres, Señor, y grandes mujeres que vamos a ver en este libro que tú levantaste, Señor. Miramos una promesa en este capítulo, Señor, que Felipe tenía 4 hijas. Nosotros tenemos hijos, Señor, y nos preocupan la vida de nuestros hijos. Nos preocupan, Señor, que no quieren venir a la iglesia. Nos preocupan que no quieren nada contigo. Nos preocupan, Señor, que están fríos, Padre. Pero levántanos a nosotros primero, Señor, porque cuando papá y mamá se levantan en el poder del Espíritu Santo,
los hijos también se van a levantar y van a ser revolucionarios, Señor. Levanta a los padres primero y se levantarán los hijos tarde que temprano para servir al Señor. Gracias te damos, Señor amado, por la vida de Felipe, que después de 2000 años, Señor, nos sigues hablando a través de su vida. Levanta muchos Felipes en esta iglesia, muchas Felipas. Levanta, Señor, muchos Esteban, muchas Esteban, Señor. Levanta, Padre, un pueblo que te ame. Señor, este valle está como el capítulo 37 del libro de Ezequiel, lleno de huesos secos, lleno de huesos muertos, que están hundidos en el pecado, están hundidos en las obras de tinieblas. Pero tú has puesto iglesias en este valle de San Fernando, Señor. Iglesias que se van a levantar, Señor, para poder ser gobernados por el Espíritu Santo tuyo, que van a obedecer al Espíritu Santo, que van a ser hombres y mujeres, Señor, de lo sobrenatural, que van a reprender demonios, van a reprender enfermos, y vamos a ver tus obras, Señor. Necesitamos tus milagros para que la gente crea, Padre. Predicamos tu palabra, pero también necesitamos tus milagros, porque van de la mano a mano. El incrédulo quiere ver milagros, Señor, para creer. Nosotros ya no, porque sabemos que tarde que temprano nos vas a hacer el milagro. Pero el incrédulo que no tiene a Cristo en el corazón necesita ver milagros para que el poder de Dios se apodere de su vida. Te damos a ti la gloria, a ti la honra en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga ricamente, hermanos. Gloria a Dios. Haga algo esta semana para el Señor.